¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente tenemos un nuevo capítulo de nuestro programa Sencillo y Humilde, Testigos de Cristo al Sur del Mundo. Como ustedes pueden ver, hoy día tengo una religiosa carmelita que ha aceptado tener esta conversación, la Madre Cecilia Montes, de nuestro monasterio aquí en Puerto Montt. Y quisiera preguntarle, querida Madre, ¿cómo fue que llegó un monasterio de carmelitas descalzas aquí a Puerto Montt? Se ve que Dios lo quería porque en el año 2000 se acercó Monseñor Casaro con Monseñor Santos a nuestro monasterio de San José, ¿A dónde está el monasterio de San en José? Santiago de Chile, el primer monasterio en realidad, el primer monasterio del Carmen aquí en Chile, y preguntaron si había una posibilidad de una fundación. Se ve que Monseñor Casaro, antes de partir, terminar su misión aquí en el sur de Chile, en italiano, sentía el deseo muy grande de que la vida de la iglesia estuviera manifestada en todos los carismas. Y no había vida contemplativa en ese momento aquí en el sur, en Puerto Montt. Y como Monseñor Santos había pasado del clero al Carmelo, se ve que en alguna reunión de los obispos le preguntó, ¿qué crees tú que podemos hacer? Y él era nuestro confesor, Monseñor Santos. Entonces les dijo, mira, vengan a hablar con la presidenta de la asociación, que era la hermana María Josefina, y ella les va a poder dar alguna idea de cómo, si hay una posibilidad de fundación. Y así fue. La hermana Josefina, de alguna manera, inmediatamente, ella aventurera y llena de vida, se animó y dijo, vamos a conversarnos con la comunidad y leamos. Le vamos a pedir al Señor signos y si se da, bendito sea Dios. La comunidad inicialmente, nuestra vida es monástica, es estable, entramos a un monasterio y hasta nos entierran en el mismo monasterio, nunca nos imaginamos de una fundación. Pero esta petición de alguna manera fue escuchada por la comunidad. Y la comunidad se puso en la oración, en discernimiento. Al principio obviamente habían resistencias de pensar de que teníamos que dividirnos, partir de nada en otro lugar, ¿ya? Pero Dios lo quiso y fue dando signos. Y en el año 2000 el noviciado tenía 7 u 8 hermanas. Y las hermanas perseveraron. Y dijimos, no, parece que Dios quiere esto. Y nos pusimos en una actitud, todas discernamos. El Señor nos llama a quedarnos o a ir. Y ahí la comunidad hizo un discernimiento y se armó un grupo ya de hermanas que fue como quien dijera enviada por la comunidad, es como sé, a hacer la fundación. Y en el año 2002 pusimos la primera piedra el 8 de septiembre. Y el 2003, el 21 de marzo, Monseñor Caro nos acogió ya formalmente en la catedral con esta nueva realidad de la vida contemplativa carmelitana, y las hermanas de la Inmaculada nos acogieron por unos meses mientras se estaba construyendo el monasterio, la primera etapa. En el Colegio San José, En el Colegio San José, aquí en Puerto Montt. en Puerto Montt, las hermanas de la Inmaculada con un cariño, con una hospitalidad pero tremenda. Y nosotros veníamos porque la hermana María Josefina había estudiado arquitectura antes de entrar al monasterio y no había nunca ejercido, pero ahora el Señor a la tarde de su vida le tenía esta visión preciosa de supervisar la construcción de un monasterio que también era todo en las manos de Dios, porque nosotros partimos así, dijimos, y nos iremos a la primera etapa, si Dios nos va confirmando, construiremos un poquito más, y Dios fue tan grande que se construyó todo el monasterio en 3 años. ¿Y cuándo se inició ya la vida de la comunidad aquí en este monasterio? El 15 de agosto del 2003, la comunidad, en ese momento 6 hermanas, llegamos a celebrar la primera Eucaristía en una capilla provisoria y en una primera etapa que estaban las celdas y un refectorio y una cocina. Y de ahí ya el 2005 teníamos construida la capilla y ya se pudo terminar. Pero el monasterio como tal
venía bajo la tutela del monasterio madre de San José, hasta que pudo ser dirigido canónicamente por la Santa Sede en el año 2005 con las 8 hermanas que el derecho canónico pide y con un monasterio ya hecho, construido. Construido. Bueno, como ustedes ven, ella es una religiosa carmelita descalza, es una religiosa de vida de clausura, o sea, vive al interior de esta comunidad, en este monasterio. Entonces se impone la pregunta, bueno, ¿cómo una monja de clausura o un monasterio de clausura pueden ser testigos de Cristo en el entorno en el cual está? Si están viviendo adentro, si viven para adentro y tienen poco contacto con el mundo, en la que la gente cree, ¿no? Por eso le pregunto, hermana, ¿cómo ustedes dan un testimonio de Jesucristo siendo religiosas de clausura? Con esa pregunta se me viene al tiro al corazón las palabras del Señor, que dice, permaneced unidos a mí y daréis frutos de vida eterna. En el fondo, nuestro llamado es eso, a una misteriosa unión con el Señor a través de esta vida fuerte de alabanza, ya, de oración, como trato de amistad con el Señor, pero muy encarnado en una vida teologal, en una realidad familiar que es una comunidad donde llegan hermanas de diferentes partes, de diferentes, incluso puede ser de diferentes países o de diferentes lugares de Chile, de diferentes historias familiares, y hacemos un camino de, de comunidad, ¿ya? En que tenemos que aprender primero a un conocimiento propio y ir acogiendo también la debilidad propia y la del otro para poder entrar en una compasión, en una experiencia de amor que es teologal, que Dios lo va regalando en la medida que uno va cogiendo su fragilidad. ¿Ya? Dios va regalando esta experiencia de poder ir a la medida que uno va cogiendo. Cuando yo fui misionero un tiempo, padre, y me tocó, sí, es muy interesante porque mi inquietud por el Señor, por pura gracia, partió de bastante joven, de una familia católica ya practicante y de un colegio también de religiosas que despertaron a Jesús en mí, ya lo despertaron por su testimonio. En el fondo, el testimonio de esa religiosa despertaron a Jesús en mí. Yo puedo decir que desde muy joven ya tenía una relación con el Señor, pero muy normal, llena de amigas, llena de paseo y de cosas, pero sí había una vida de amistad, de relación con el Señor, de buscarlo a Él. Y cuando terminé el colegio, las monjas religiosas del Sagrado Corazón estaban empezando aquí en Techo para Todos con el padre José Fernández, una misión que era la escuelita Laura Vicuña, un policlínico, era el inicio, el año 70, 71, el inicio de Techo para Todos. Y las hermanas vinieron a trabajar aquí y pidieron a las chiquillas que habíamos terminado las humanidades, el sexto de humanidades en ese tiempo, si alguna quería entregarse por un año antes de entrar a la universidad como misionera, a vivir con ellas y ayudar en la escuelita, en el policlínico, en la catequesis. Y así partí yo en esta misión. Y lo más increíble es que termino ahora en mi vida de nuevo de vuelta a Puerto Montt, con este llamada al Carmelo aquí. Entonces, como el padre me preguntaba, ¿qué misión? En el fondo, Dios va conduciendo nuestras vidas. Esa es mi experiencia. Al final uno es lo que Él va haciendo, uno tratando de ser dócil a lo que Él va mostrando, a un llamado de unión con Él en lo real de la vida de oración y también de la vida comunitaria. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? Que desde aquí pueda estar abierto este monasterio para que muchos puedan encontrarse y conocer al Señor a través de una vida de oración, de trato de amistad con el Señor, de alabanza, y también que la comunidad pueda ser un faro de esto, en el fondo, como dice el Señor, que todos sepan que se ama, ¿ya? Porque al final ese es el testimonio, seremos examinadas en el amor al final de la vida, y más que palabras, es una vida hecha de vida, sencilla como Nazaret, ¿ya? Porque nuestra vida es sencilla, son las labores de cada día,
el estar preocupado del otro, el estar pendiente de la hermana enferma, de la hermana Joy que necesita una escucha, eh, de hacer un camino juntas, hacer un camino juntas. Entonces, es un poco eso. eh, Miren cómo se aman para que el mundo crea. Ya. Ese es nuestro ideal como Carmelita, poder vivir comunitariamente, ya, lo que el Señor dice, una pequeña sal de la tierra, que yo creo que lo quiere todo cristiano, ya de todo, de los sacerdotes, pero con un Dios vivo. Solamente una persona con un Dios vivo puede despertar al Jesús dormido en el corazón del otro. Y esa fue mi experiencia. Yo lo viví a través de mujeres y hombres de Dios que me permitieron hacer esta experiencia. Y aquí en nuestra vida sencilla, en la acogida, en el tono, en la acogida de la compasión de tanta gente que se acerca a pedir oraciones o a tener alguien que los escuche por una situación familiar o de fragilidad o de necesidad, ser un lugar, una casa o una Betania donde la gente pueda experimentar la compasión y la ternura de Dios. Así creo que se vive aquí en este monasterio porque yo soy testigo de la gran cantidad de gente que permanentemente está viniendo para encontrarse con el Señor, para hablar con ustedes. Y de verdad que su vida de una u otra forma ha estado vinculada a Puerto Montt. Llegó como una joven saliendo del colegio, después se fue y ahora años después volvió junto con un grupo de hermanas para fundar esta comunidad. Bueno, pero entre Puerto Montt y Puerto Montt, ¿qué pasó con su vida? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo se volvió a Santiago? ¿Cómo descubrió su vocación de carmelita? ¿Pasó mucho tiempo, poco tiempo? Quiero nos cuente un Mire, poco. después de esta experiencia misionera aquí en Chile, en que también se me confirmó el llamado de seguir a Jesús más de cerca, pero yo era muy jovencita, tenía 18 años, ¿ya? Mi padre ingeniero, y por trabajo se trasladó a Sudáfrica, y obviamente que no querían dejar, soy una de 7 hermanos, soy justo la hermana del medio, que también me ha ayudado mucho en la vida a poder adaptarme a muchas situaciones, y él me pidió que no me quedara aquí en Chile, que por favor fuera con el resto de la familia a África, y así fue. Llegué yo después que ellos, porque ellos se fueron en agosto de ese año, junio, julio, agosto, y yo me había comprometido con las hermanas aquí a misionar hasta diciembre. Y después me uní a la familia en Sudáfrica, como es hemisferio sur también, era tiempo de verano, que no podía ir a la universidad ni nada. Me acerqué al párroco y le pregunté si había alguna necesidad en algún lugar después de venir de la misión aquí de Techo para Todos. No me quedaba muy tranquila sentada en la casa haciendo nada, lo encontré una lata. Entonces el párroco, que era un padre libanés, me dijo, mire, voy a llevarla a un hogar de hermanas religiosas que misionan aquí en Sudáfrica con niños en situación irregular y con ancianos. Y ya, pues, yo partí, primero que nada, en el tiempo no tenía carnet ahí en Sudáfrica, así que mi papá cuando partía al trabajo me dejaba ahí con estas hermanas, y yo trabajaba ahí y iba a la Eucaristía. Yo ya tenía un deseo de la Eucaristía diaria, así que participaba en la Eucaristía y después me quedaba ayudando con los niños. Y ahí se me hizo como la primera crisis existencial, porque yo dije, bueno, yo realmente quisiera volver a Chile. Ya todas mis amistades están allá, las religiosas que yo conozco, estas serán muy bien, pero son todas gringas o son todas de otras partes. ¿Qué voy a hacer yo aquí para el resto de mi vida? Yo quiero entregarme al Señor. Pero ahí me acuerdo que pedí unos días de retiro y me puse delante del Señor y le dije al Señor, bueno, Señor, ¿qué querés? Y sentí fuerte en mi corazón que el Señor me decía, mira, lo que yo te pido es lo que te doy. ¿Entiendes? Te estoy dando esto, no era lo que tú quieres, pero este es el asunto, la vida de fe. Y por otro lado, me gustaba mucho el trabajo con los niños, me gustaba mucho. Me fascinan los niños, y esos niños, nunca había tenido yo una experiencia de encontrar niños en una situación irregular tan tremenda, tanto abandono, tanta miseria, tanta necesidad afectiva a todo nivel. Así que
Dije yo, ya, Señor, si esto es lo que tú, porque mi papá me decía, de ninguna manera volver a Chile sin la familia. Yo tengo trabajo aquí por un tiempo, así que nos quedamos aquí. Entonces yo dije, ya, esto será lo que Dios quiere. Y como uno es joven y es valiente, dije yo, ya. Y fui donde esta religiosa después de unos meses y les dije, mire, yo quiero hablar con la provincial y dice que le quiero contar que yo tengo esta inquietud. Y me aceptaron, po. Entonces entré con ellas. Entré con las religiosas estas que se llamaban Hermanas de Nazaret, que tenían solo en países de habla inglesa casas. Y fui muy feliz. Ya me tocó vivir en Sudáfrica en muchas misiones, también en Zimbabue, que fue una de mis últimas misiones después de la independencia de Rhodesia. Una experiencia bien fuerte porque había mucha herida ya del apartheid y de todo esto. Fue muy fuerte esa experiencia, pero muy linda. Y ahí yo pensé que mi vida iba a ser siempre en esa misión, ya como hermana de Nazaret. Pero los caminos de Dios son los caminos de Dios. Y sentí ya muy fuerte en mi corazón, mis caminos son más altos que los tuyos. No entendí para nada qué quería decir eso, en mi vida existencial. Pero prontamente, un día yo estaba trabajando con niñitos negros en situación irregular, que trabajaba mucho porque eran como 80 niños, tenía un equipo de gente que trabajaba conmigo, pero era día y noche, como una mamá que tiene que atender al niño con diabetes, al otro que le pasó no sé qué cosa, al otro que tenía esta enfermedad africana espantosa que saltaron con la fiebre. Bueno, era día y noche y teníamos unas horitas libres. Y yo dije, ya, ahora Señor, yo quiero ir a descansar contigo, me voy a quedar contigo. Y en esa experiencia, el Señor me regaló, porque el Señor hace lo que quiere, una fuerte presencia de Él y de su amor. Y frente a tanto amor, mi respuesta fue, Señor, ¿cómo respondo a tanto amor? Y no me digas cómo, ni cuándo, ni qué. Me vino la certeza, así a través de todo mi ser, que el Señor me llamaba al Carmelo, sin pasar mucho por mi cabeza, la verdad, sino que la certeza que el deseo del Señor, porque yo le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Ya? ¿Cómo puedo responder? Estoy aquí entregando mi vida por todos estos niños día tras día. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Y ahí, no me digas, ¿cómo? ¿Ya? Y yo estaba tendida en mi cama haciendo oración. Salté de la cama y le dije al Señor, Señor, esto es imposible, no se te debe ocurrir una cosa igual al Carmelo. ¿Y cómo le digo a esta mujer ahora que me voy a ir al Carmelo? Dije yo, ¿qué voy a hacer en el Carmelo? ¿Qué voy a hacer más que aquí? ¿Entiendes? Entonces, fue muy increíble porque yo ahí le dije al Señor, mira, Señor, esto me supera. Si esto es tuyo, tú arréglatelas. Tú tendrás que arreglártelas porque, y primero que nada, yo voy a enfrentar toda esta situación, me van a creer loca en la cabeza, totalmente loca, y no sé. Pero y el Señor como inteligente me dejó con una consolación, pero como nunca he tenido en mi vida, en un periodo de consolación de mucha unión con el Señor, me preparó para el Carmelo, en realidad, en ese momento Él me preparó y fue haciendo Él el camino conmigo y puso personas, pero apropiadísimas, un misionero blanco que nos estaba dando retiro, que me acompañó, que discernió conmigo 2 años y me dijo, esto es de Dios de todas maneras y que usted tiene que hacer algo, me dijo. Y Dios fue abriendo el camino y yo pensé quedarme en África. La verdad que yo pensé, ya el Señor me llama al Carmelo. Yo soy súper pragmática, entonces nunca se me ocurrió volver a Chile. Dije yo, si me llama al Carmelo y estoy aquí, tendré que meterme un Carmelo aquí en Sudáfrica. Y el padre, este misionero blanco, me dijo, no, me dijo, usted es chilena. Sus santos padres del Carmelo, toda la doctrina espiritual es en español. Usted va a tener el lujo. La carmelita es misionera en cualquier parte del mundo. Se quede aquí o se envuelva a Chile. Va a ser igual misionera, porque esa es la misión del Carmelo. ¿Ya? Las almas. Llevar almas al cielo. Y entró en Santiago, en ese consejo. ¿Sí? Tuve que escribir y pedir así, así. ¿Cuántos años pasaron que estuvo en esta otra comunidad y a que se partió para Santiago? Mire, en la comunidad, yo creo que antes del llamado a tu obediencia, no.
Pero el llamado, yo le dije al Señor que yo me iba solo con la bendición de la comunidad. Yo había sido muy feliz con la bendición. Y obviamente que eso tomó tiempo, porque no quería que me viniera, obviamente. Y fuimos haciéndolo paso a paso hasta que todo el mundo vio que esto era de Dios. Y llegó el momento, entonces, fueron 14 años que estuve en África. En total, 14 años. Técnico. Bueno, creo que es muy interesante poder dialogar con usted y aprender de su experiencia, que fue bien variada, tanto en la vida consagrada activa, en latitudes muy lejanas de acá, como también en una vida contemplativa acá. Y sean en una o en otra, usted ha podido dar testimonio de su seguimiento del Señor, de su vínculo especialmente cercano a Él. Y para terminar ya este diálogo, querida hermana, ¿qué le diría usted a una persona de hoy, digamos, de que vive en el Chile de hoy, que vive quizás eh, aproblemado por tantas necesidades, por tantas búsquedas, que quizás mira con desconfianza la vida de una religiosa en un monasterio o no lo entiende? ¿Qué cosa le diría usted a ese tipo de personas? Yo le diría primero que se acerque y que converse, que vea por sí, para que solo la experiencia y un testimonio cercano de entender, de conocer de qué se trata esto, puede abrir un poco, yo creo, el alma a poder comprender, aunque es difícil cuando uno no tiene la vocación, poder traspasarlo al otro, ¿ya? Creo que solo en el tiempo, con un conocimiento, con un diálogo, con una amistad, ¿ya? Se puede ir comprendiendo. Yo creo que también es interesante para la iglesia conocer esta realidad. Nosotros como Carmelo tenemos muchas santas reconocidas por la iglesia que han escrito testimonios preciosos de su experiencia, porque también el Carmelo tiene, la humanidad de Cristo es lo más grande que tiene el Carmelo. Una relación así de tú a tú con el Señor, con un Dios vivo. Entonces yo animaría a esas personas a leer, a conocer, a acercarse a esta realidad para dejarse, como quien dijera, tomar por algo que es diferente a la experiencia que uno mismo puede estar teniendo en ese minuto. Sí. Por eso los monasterios siempre están abiertos, ¿ya? Para quien quiera acercarse, quien quiera hacer oración. De hecho, nosotros nos sorprende que en las mañanas llega mucha gente, incluso durante la semana, la Eucaristía, que se quedan incluso, nosotros tenemos momentos fuertes de alabanza, ya de canto y alabanza al Señor, y hay gente que viene y participa de eso. De poquitito se va dando a conocer, ¿ya? Naturalmente. Estas cosas no se pueden hacer así como a la fuerza, con el tiempo. Somos personas en tiempo y en espacio. El Carmelo, la vida contemplativa, todavía es relativamente nueva para esta arquidiócesis. Pero yo creo que va haciendo su camino, monseñor. Efectivamente, es muy nuevo y junto con ustedes también tenemos otra comunidad adoratrices y estamos muy contentos de la presencia de ambas comunidades en medio de nosotros. Y también, bueno, quisiera agradecerle, querida hermana, su disposición a tener este diálogo, poder transmitir también a otras personas lo que significa esta maravillosa experiencia de ser carmelita descalza, que no es para vivir encerrado para sí mismo, sino que desde la clausura, desde el encuentro con el Señor, ser un radio de iluminación a otros de lo que significa la experiencia de encuentro profundo con el Señor y que vale profundamente la pena, que es algo que le da sustento a nuestra vida. Así que muchas gracias por este diálogo, muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.